Sí, sí está abierta la posibilidad del refugio, nada más que ustedes deben de saber, como seguramente lo saben, que el refugio se rige por normas internacionales y está muy pendiente de esto tanto la Organización Internacional de las Migraciones como sobre todo el Alto Comisionado para los Refugiados. Entonces, hay todo un procedimiento, es un protocolo. La persona que dice yo vengo perseguido y corre riesgo físico mi vida en tal o cual país, automáticamente el país al que está llegando tiene la obligación de decirle, a ver, correcto, en este momento tú no vas a estar en una estación migratoria, te vas a algún albergue de la sociedad civil y ahí inicias tu trámite para saber si estás efectivamente o no en la condición de ser refugiado. Existe otro mecanismo que muy probablemente se empiece a dar con los haitianos, que es el de la ayuda humanitaria con derecho a trabajar legalmente, no informalmente. Este es un mecanismo adicional que algunos haitianos están empezando a tomar, pero la condición de refugiado no es nada más con solicitarlo, tiene que acreditarse que es real. La crisis cubana ya pasó y se le llamó crisis humanitaria indebidamente, en mi opinión, porque así lo fue calificado por países centroamericanos, particularmente Panamá, Costa Rica y Nicaragua, porque el dique se hizo en Nicaragua, que por razones ideológicas y de identidad con el gobierno cubano, estimó que no tenía por qué dejar pasar a los cubanos que querían transitar, cuando todavía existía la política migratoria norteamericana de pies secos, pies mojados. Como ustedes recordarán, pies secos, llegas por tierra, puedes entrar, quieres llegar por mar, no. Entonces, esto ya se acabó. Y para fortuna nuestra, no existe un número de cubanos que supere lo que llegó a estar en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, no tenemos un problema de carácter humanitario todavía con los cubanos y creemos que no lo vamos a tener, porque al restablecerse las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, Cuba ya empieza a reconocer a sus propios nacionales y en el momento que los reconoce se pueden enviar o regresar a Cuba. De hecho, ya ha habido 2 vuelos partiendo de México, bueno, de Chiapas y de Tabasco, con cubanos y los acepta el gobierno cubano. Y en el caso de los haitianos, también se ha estabilizado ya las condiciones de gobierno de su propio país y muy probablemente, si así lo acepta el gobierno haitiano, también se puedan empezar a retornar a Haití. También pueden escoger la posibilidad de regresar a Brasil, que es casi de donde vienen. En realidad no vienen de Haití, vienen de Brasil. Y en esas condiciones también México les puede facilitar su retorno a Brasil. Y como tercera opción para los haitianos y no generar una crisis humanitaria que no puede haberla ahorita todavía, está la posibilidad de darles el trato humanitario, de ayuda humanitaria, con derecho a trabajo. Mire, no prevemos que haya ninguna característica adicional a la que actualmente tiene. ¿Cuál es la característica que actualmente se tiene? Tenemos un ejercicio de detección de migración irregular que es canalizada de inmediato a las estaciones migratorias, particularmente la de Tapachula, pero también opera algo en Veracruz, en Acayucan, y también opera algo en Tabasco. Una vez identificados, los consulados de esos países sí han procedido con una gran diligencia a reconocer a sus nacionales. Por eso es que no es que hayamos radicalizado la frontera sur, es que se ha mejorado la comunicación entre México y los países del Triángulo Norte, a saber, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en la medida en que sea muy rápida el reconocimiento de ese nacional, automáticamente el Instituto Nacional de Migración no tiene necesidad de tenerlos más de 3 días en una estación migratoria y es retornado en autobuses de tipo turismo, de bastante buena calidad, y cuando son niños no acompañados, inclusive por avión y acompañados por lo que se llama las OPIs o oficiales de protección a la infancia, que normalmente son mujeres. No está, hasta donde yo sé, en los planes del gobierno mexicano endurecer, ni radicalizar, ni cambiar su política migratoria hacia Guatemala, El Salvador y Honduras. En todo caso, sí habrá esfuerzos adicionales para proveer de refugio. Y en esto lo saben las autoridades norteamericanas. Es decir, el caso de Honduras y El Salvador es dramático en algunos casos, que efectivamente corre peligro la vida de los seres humanos que huyen de las pandillas o de las maras o como se llamen, y efectivamente una vez que acreditan su condición
de refugiado, México ha prácticamente multiplicado por varias veces el número de refugiados que acepta Centroamérica, y en ello hemos tenido apoyo inclusive con personal calificado del Alto Comisionado para los Refugiados. No, de ninguna manera. No, no. Los norteamericanos o canadienses o de otras nacionalidades que estén en México están plenamente regularizados, y quien no lo esté, el Instituto Nacional de Migración cada año establece un programa de regularización que normalmente no es para norteamericanos, que casi no lo necesitan porque todos ellos llegan de manera muy regular. Ustedes lo saben, básicamente son jubilados que buscan ir al estado de Jalisco, particularmente a la riviera del lago de Chapala, o acá en Guanajuato, a San Miguel Allende, y a otras partes de la República, por supuesto. Son gente muy pacífica, que aportan, que consumen en México, que nunca han dado ningún problema y que son bien recibidos en México. A propósito de estos 11 puntos, ¿cuál sería como la estadística actual que se está dando ahorita con el ingreso de connacionales? Aproximadamente están ingresando al día cerca de 600 por todos los puntos, los 11 puntos fronterizos. Cerca de 600 al día. Al día. ¿Y sobre los vuelos que comentaba? Los vuelos son 135 por cada vuelo. Hasta hace poco eran nada más 2 vuelos. De hecho, hubo... ¿2 al día? No, a la semana, perdón. A la semana. De hecho, este sistema de vuelos a la Ciudad de México se interrumpió por un mes en la transición de gobierno norteamericano y por la crisis de los haitianos. Bueno, crisis llamada así por ellos. Nosotros insistimos, es un flujo simplemente más allá de lo normal, pero no es una crisis, porque para que sea crisis humanitaria tiene que haber un gran problema de salud entre los refugiados o incluso riesgos físicos. Y afortunadamente no conocemos, salvo un caso de una niña que se murió por allá en Tijuana, recién nacida, pero bueno, tenía ya algún problema ya desde su gestación. Pero no hemos tenido ningún problema, ni de salud, ni de mortandad, ni de padecimientos, hambruna, etcétera, que es lo que califica una crisis humanitaria. Para los ingresos que son repatriados o deportados según la terminología norteamericana, repatriados según la nuestra, sí hay una estadística perfecta. Es decir, el Instituto Nacional de Migración, obviamente, como lo hemos descrito, recibe por relación, identifica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no tenemos forma de perdernos. Hay diferencias a veces cuando se le dice a los medios una cantidad y a veces otra, porque los 200,000 o 219,000 casos que han llegado a ser en el último año son eventos. ¿Qué quiere decir? Que a veces una misma persona intentó pasar 2 veces la frontera norteamericana y fue registrado 2 veces, pero es la misma persona. Pero sin embargo, nosotros, para no confundir a la opinión pública, seguimos aceptando la terminología de eventos como si fueran personas, porque finalmente son los trámites que tenemos que correr. Y de esta manera nosotros tenemos claro que esos números son perfectamente identificables y no nos ocasionan a este momento ningún problema. Nuestra postura es muy clara, es la que se atiene a las normas de carácter internacional y financiero. No se puede, ninguna ley, puede establecer un criterio discriminatorio. No puede decir, yo voy a gravar con 2% las remesas de los mexicanos, pero no la de los haitianos o la de los nicaragüenses o las de los hindúes o la de los chinos. Es decir, simplemente eso no se puede por la normatividad financiera internacional. En segundo lugar, tampoco puede existir la doble tributación. Es decir, el mexicano que tuvo un ingreso porque trabajó legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica ya pagó sus impuestos, que son impuestos al ingreso. Sobre eso ya no puede haber otra vez un pago adicional a la hora que quiera transportar o trasladar ese dinero a México. Vemos poco probable. Sabemos que por ahí un congresista norteamericano trae la idea del 2%. Los propios norteamericanos le han hecho saber que, dado el costo del muro, ese impuesto adicional, que insisto sería ilegal, no alcanzaría más que para pagar en 15 años. Si tendría que pasar 15 años para que se amortizara el costo del muro, suponiendo que fuera viable. Mire, sí hay desde luego un programa no de construcción de nuevas estaciones, que sería inviable por razones presupuestales en este momento, pero en la medida de las posibilidades sí se busca mejorar las condiciones. Yo acabo de estar no hace mucho en la estación de aquí de Las Agujas, en Iztapalapa,
y me consta que hubo una cierta remodelación. No puede irse más allá, sería francamente utópico pensar que en el esquema de restricciones presupuestales que tiene México pudiéramos ir más allá de eso.